A continuación se le realizará una serie de preguntas con respecto al tema jQuery al aspirante al puesto de trabajo como programador en la compañía. Primera pregunta. ¿Puede explicar qué es jQuery? jQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, liviana y con muchas funciones. Es una API compatible con varios navegadores, fácil de usar para el recorrido y la manipulación de documentos HTML, además del manejo de eventos, la edición de efectos de animación a las páginas web y ayudar a la interacción de Ajax. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre JavaScript y jQuery? Pues JavaScript es un lenguaje de programación de código abierto que convierte las páginas estáticas en páginas dinámicas, que se utilizan para validar los datos de los formularios antes de enviarlos a un servidor. En cambio, jQuery, como ya lo había mencionado, es una biblioteca de JavaScript rápida y liviana, compatible con el navegador, que se utiliza para el recorrido y la manipulación de documentos HTML, el manejo de eventos, la edición de efectos de animación a las páginas web y ayudas a las interacciones de Ajax. Excelente. ¿Qué son los selectores y para qué se utilizan? Ok, los selectores de jQuery se utilizan para buscar o seleccionar elementos HTML en función de su nombre, identificación, clases, tipos, atributos, valores de atributos y muchos más. Se basa en los selectores CSS existentes y además tienen algunos selectores personalizados propios. Además, todos los selectores de jQuery comienzan con el signo dólar y paréntesis. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los eventos más comunes en jQuery? Bueno, en primer lugar, los eventos responden a cualquier acción que realiza el usuario en una página web. Por ejemplo, seleccionar un radio button o mover un elemento con el mouse o digitar en una caja de texto. Ahora, entre los eventos más comunes de jQuery están el mouse events, como por ejemplo click, el mouse enter, mouse leave. En el caso de los keyboard events está el case express, case down, case up. Si tenemos también los form events, en donde encontramos el summit, el change, el focus, el blur. O en el caso de los documents, como el load, el scroll o el unload. Bueno, y finalmente, ¿en qué escenario se puede usar jQuery? Podemos usar jQuery en las siguientes situaciones. Por ejemplo, podemos aplicar una función jQuery que puede cambiar la propiedad estática o dinámica de CSS. También podemos llamar a funciones de eventos como eventos de formulario, eventos de teclado, eventos de mouse, eventos de navegador con la ayuda de jQuery. También podemos manipular, agregar, editar o eliminar elementos DOM usando jQuery. O también jQuery se puede utilizar para efectos de animación en el elemento HTML, cambiando gradualmente su posición estática a otra posición. Listo, finalizamos la serie de preguntas. Podemos concluir que usted maneja un amplio conocimiento y conceptos claves acerca del tema jQuery. Por lo tanto, a continuación realizaremos un pequeño ejercicio práctico donde se manejará este tipo de herramientas. A continuación se presentará la descripción del ejercicio práctico. Mediante el uso de herramientas como HTML, CSS y jQuery, tema principal que estamos viendo, se realizará una calculadora con las operaciones básicas de la aritmética. Se puede agregar estilos y colores para darle formato a la calculadora. Con la ayuda de un hosting gratuito se publicará la calculadora con el fin que se pueda visualizar por otras personas mediante la URL. El entregable sería adjuntar un link una vez subida al hosting gratuito y enviarlo al siguiente correo. Para la realización del proyecto o del ejercicio práctico, pues mediante el uso de un editor de aplicaciones como Visual Studio Code, realizaremos el proyecto mediante una carpeta. Tenemos sus carpetas como CSS, donde agregaremos los estilos, el JS, donde tendrá el archivo jQuery, y pues el index o el home.html, donde se visualizará el contenido de la calculadora. En primer lugar tenemos aquí el .html,
En este encontramos una etiqueta table donde contiene todos los botones de los números y de las operaciones, además de los links donde se redireccionará o se descargará la librería de jQuery. Luego tenemos el archivo estilos.css donde abarcará todo el código respecto a los colores y al formato que se le dará a la calculadora. Y finalmente en el archivo .js tendrá todo el código que le daría funcionalidad a la calculadora mediante sentencias de jQuery. Por ejemplo, aquí hacemos uso de selectores mediante el símbolo de dólar y paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función denominada document.ready. Esta función sirve para evitar que se ejecute cualquier código query antes de que el documento termine de cargarse. Posteriormente, mediante un selector, traemos el atributo o el ID 1 del archivo HTML directamente de la tabla, como lo podemos observar aquí. Luego con la función .on asignaremos varios eventos a un elemento del DOM y luego traeremos el ID resultado mediante el selector y le adjuntaremos la función append, que nos sirve para añadir o insertar contenido al final de un elemento seleccionado, en este caso el número 1. Lo mismo haremos con los siguientes números. Lo mismo hacemos con las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos mediante el selector trae el ID suma, le aplicamos la función .on y mediante las variables que creamos traemos el selector resultado y le aplicamos esta función .html y le agregamos el símbolo más. Posteriormente aplicamos lo que es la función limpiar, que está más abajo, y lo realizamos en las diferentes operaciones básicas. Si venimos acá en la parte de las operaciones, tenemos la función limpiar. Aquí traemos mediante el selector traemos el ID resultado y le agregamos la función .html y lo que hace le agregamos un espacio para poder limpiar. Lo mismo en el caso de resetear, realizamos lo mismo o también se puede hacer cuando las variables que creamos son igual a 0 o cuando la operación hay un resultado vacío. En la siguiente función, que es resolver, aquí hacemos las operaciones correspondientes mediante un switch. En este caso realizamos las operaciones mediante parse float, donde se le asigna las diferentes o las dos variables que se crearon, y luego finalmente se resetea la función y se trae el selector con el ID resultado y se le agrega la variable que se creó, donde retorna cada una de las operaciones. Pues este sería el código final y que dará funcionalidad a una calculadora mediante el uso de sentencias jQuery. Entonces lo que sigue sería probar la calculadora. Entonces para ello entraremos al .html. Acá ya nos trae una página y como podemos observar este sería el estilo de la calculadora. Y pues lo que faltaría sería verificar que se ejecute las operaciones. 7 más 7 nos trae 14. Si le restamos 8 tendríamos 6. Si lo multiplicamos por 5 tendríamos 30. Si lo vemos entre 5 tendríamos 6. Y si lo queremos limpiar le damos 6 y se nos limpia. Entonces efectivamente sí funciona la calculadora. El siguiente paso sería agregar este proyecto a un hosting gratuito para que pueda ser visualizado mediante una URL. Para ello ingresaremos al hosting gratuito llamado Mi@. Aquí pues tenemos que registrarnos. Ya tengo un usuario previamente creado. Le damos continuar.
Aquí entraremos a un espacio, quitamos los anuncios. Posterior a esto le damos a administrar, web FTF, reproducimos el flash. Posteriormente entraremos a la carpeta web y en esta carpeta pues ya hemos creado una calculadora previamente, pero vamos a subir la que hemos creado. Para ello entonces le damos nueva carpeta y llamémoslo parcial o calculadora jQuery. Entramos a esta carpeta. Aquí agregaremos todos los archivos que creamos en el proyecto. Una vez tengamos los archivos tanto .css, js y html, lo que hacemos es, a través de este botón accedemos al html de la calculadora. Nos abre una pestaña donde tendremos la calculadora funcionando, por ejemplo 6×6. Efectivamente la calculadora funciona, y acá tendremos el link con el cual otros usuarios podrán acceder desde otros navegadores. Y pues este sería la realización del ejercicio práctico.